Cuba, 25 de febrero de 2026. Hoy analizaremos la avalancha de autorizaciones a empresas extranjeras para operar en el país, las nuevas normativas para el comercio electrónico en divisas, el endurecimiento del régimen de contravenciones con embargos digitales y la repentina cancelación de importantes concesiones mineras. Vale, vamos a desglosar esto porque el nivel de movimiento burocrático, económico y legal que acaba de entrar en vigor así, de golpe, es absolutamente fascinante. Sí, es un volumen de información tremendo para un solo día. Totalmente. Es que es como si el engranaje de todo un país hubiera acelerado a fondo en múltiples direcciones al mismo tiempo. Bueno, estamos viendo una apertura comercial de unas dimensiones que, la verdad, cuesta asimilar en un primer vistazo. Claro, sobre todo por la rapidez con la que se ha desplegado. Jero. Me parece el punto de partida perfecto. Porque la lista de empresas internacionales que acaban de recibir luz verde por parte del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera es verdaderamente abrumadora. Es inmensa, sí. Hay representantes de España, Italia, Panamá, México, Rusia, Alemania, Ecuador, China. Es una auténtica cumbre internacional de negocios materializada en una sola jornada. Lo fascinante de esto es que si uno se queda solo con los titulares de prensa y con esa inmensa nomenclatura de productos autorizados que acabamos de mencionar, podría parecer que estamos ante una apertura total. Claro, la impresión desde fuera es esa. Exacto. Podría dar la falsa impresión de que se está instaurando una especie de libre mercado sin restricciones, un escenario donde estos conglomerados internacionales van a operar a sus anchas. Pero la cosa va mucho más allá de la simple variedad de banderas. Ya. Lo verdaderamente llamativo es la diversidad de los sectores que estas empresas abarcan. Estamos presenciando un esfuerzo coordinado casi quirúrgico por insertar representaciones de prácticamente cualquier eslabón imaginable de la cadena de suministro global dentro del territorio. Es que no se trata solo de traer bienes de consumo básico. ¿Qué va? Estamos hablando de industria pesada, tecnología, alimentación especializada y logística avanzada. Bueno, para que nos hagamos una idea de lo asombrosamente variopinto que es este escenario, me gustaría utilizar una analogía. A ver, cuéntame. Porque hay una empresa china en particular, Chongqing Vertu Economic and Trade Company Limited, cuya licencia comercial me ha dejado totalmente sin palabras. Sí, ese catálogo es digno de análisis. Es que si transformáramos el catálogo autorizado de esta empresa en un hipermercado físico, sería sin duda el lugar más surrealista del planeta. Imaginemos por un momento entrar por las puertas automáticas de esta inmensa nave. ¿Vale? ¿Te sigo? En el primer pasillo, bajo las típicas luces fluorescentes, hay corrales con animales vivos y mostradores de carne fresca. Una sección de frescos bastante literal. Muy literal. Y pasamos al siguiente pasillo y el aroma cambia radicalmente a café, té y especias exóticas de todo tipo. Hasta ahí un hipermercado grande pero normal. Claro, pero giramos la esquina y de repente los estantes están llenos de productos químicos industriales, abonos agrícolas y, asombrosamente, explosivos comerciales. ¡Madre mía! Y si seguimos caminando hacia la parte trasera, superando la zona de repuestos de maquinaria, llegamos a una sección blindada donde ofrecen armas, municiones y, justo al lado, bajo vitrinas de cristal, obras de arte y antigüedades invaluables. Es una mezcla increíble. Todo esto operado bajo el mismo techo legal y por la misma entidad. Es un nivel de diversificación que roza la ciencia ficción, la verdad. Y por eso decía antes que la realidad jurídica que subyace en estas autorizaciones es diametralmente opuesta a esa imagen del libre mercado sin frenos que nos acabas de pintar. Hay un control milimetrado, casi obsesivo, sobre lo que estas sucursales y oficinas de representación pueden y sobre todo no pueden hacer en el día a día. Espera un momento. Hagamos de abogado del diablo aquí. Adelante. Porque les dan la licencia, les aprueban unos catálogos inmensos de productos, pero luego vienen las prohibiciones que, según tengo entendido, son tajantes. Muy tajantes, sí. Si a una empresa extranjera se le prohíbe importar con carácter comercial, no puede montar una red de distribución en el país y ni siquiera se le permite emitir una mísera factura comercial. Pues, ¿cuál es el incentivo real para aterrizar allí? Es una muy buena pregunta. Desde fuera parece que asumen todo el coste operativo de instalarse sin tener la capacidad de tocar los ingresos directos. El planteamiento es totalmente lógico, pero la clave está en comprender el papel real de estas oficinas. Las resoluciones del Ministerio especifican, en efecto, que estas representaciones no pueden importar ni exportar directamente con carácter comercial. Ni distribuir mercancías. Tampoco pueden distribuir ni transportar mercancías dentro del territorio nacional ni emitir facturas.
Su papel oficial es de pura representación, enlace, promoción de sus catálogos y, en algunos casos, apoyo técnico o de posventa. No son operadores comerciales independientes que puedan montar una tienda o una red logística propia de la noche a la mañana. Es decir, operan puramente como intermediarios. Exacto. Actúan como intermediarios facilitadores para los negocios que sus respectivas matrices internacionales realicen, pero siempre a través de las entidades estatales que sí tienen autorización para importar y facturar. Entendido. El incentivo para estas empresas, ya sean chinas, españolas o rusas, es el posicionamiento estratégico. Yo estoy convencida de que se están colocando en la primera línea de salida para captar contratos masivos de empresa a empresa, en este caso de empresa a entidad estatal. Claro, es una carrera de fondo. Asumen el coste del escaparate para asegurar que cuando el Estado decida comprar vehículos, cerveza o fertilizantes, el catálogo que tengan sobre la mesa sea el suyo. Es una apertura inmensa en lo visual, pero la caja registradora y las llaves del almacén siguen férreamente en manos de la administración pública. Fíjate, es como si a un chef de prestigio internacional lo invitaran a una gran fiesta. Le dejaran pasearse por el salón enseñando fotografías espectaculares de todos los platos que sabe preparar, pero le prohibieran rotundamente entrar en la cocina, tocar los fogones o cobrar por el menú. Es una analogía muy ilustrativa, la verdad. Y por cierto, no hemos mencionado a las empresas españolas, que tienen un perfil interesantísimo en todo este despliegue. Es verdad, hay nombres muy potentes. Tenemos a DAM Global Barcelona operando para todo el tema del sector cervecero, o a Roqueta Origen posicionándose en el mercado de vinos y cavas. Vehículos de motor y motocicletas eléctricas hasta electrodomésticos y materiales de construcción. Todos buscando su porción de influencia. Y todos sometidos a ese mismo embudo comercial donde la transacción final no pasa por sus manos directamente. Y hablando de la caja registradora y de cómo fluye el dinero. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sin duda. Porque hoy también han entrado en vigor unas normas del Consejo de Ministros que rediseñan por completo la infraestructura del comercio electrónico en divisas. Ya no hablamos de mercancías físicas, hablamos de flujos financieros puros y duros. El acuerdo del Consejo de Ministros va directamente a transformar la arquitectura tecnológica y financiera del país. ¿De qué manera exacta? Se está estableciendo un marco regulatorio donde las empresas autorizadas deben evaluar rigurosamente la calidad y seguridad de las plataformas de software de comercio electrónico nacionales. Exigen su inscripción formal en el Registro Central Comercial. Un control de calidad técnico, digamos. Sí, pero lo que tiene aún más impacto macroeconómico es que establecen el proceso de homologación para las plataformas de comercio electrónico extranjeras. Lo cual nos lleva a un actor fundamental en todo este entramado, el Banco Central de Cuba. Efectivamente, es el núcleo de esta operación. Este organismo ahora tiene el mandato explícito, negro sobre blanco, de establecer las normas para operar y autorizar las pasarelas de pago internacionales. O sea, estamos hablando de canalizar, estructurar y legitimar el flujo de dinero que entra desde el extranjero directamente hacia las compras digitales que ocurren en el mercado interno. Esa es la piedra angular del nuevo sistema. Y para entender la magnitud de este control financiero hay que fijarse detenidamente en la instrucción que recibe la Oficina Nacional de Estadística e Información, la UENI. ¿Qué papel juega la estadística en todo esto? Un papel vital. A este organismo se le ordena crear y consolidar un sistema estadístico que rastree de forma exhaustiva absolutamente todas las ventas mayoristas y minoristas que se realicen mediante comercio electrónico en divisas. Una trazabilidad total de cada céntimo digital. Eso es. Pero el detalle que revela la verdadera intención de la norma es que se les exige distinguir de manera específica y separada aquellas ventas efectuadas con pagos hechos en o desde el exterior. Claro, porque no es lo mismo el dinero que ya circula internamente que el dinero fresco que llega de otros países. Justo. Pero a ver, ¿por qué es tan vital esta separación estadística? ¿Qué buscan con este nivel de lupa sobre cada transacción individual? Buscan radiografiar las remesas digitales. Al aislar estadísticamente los pagos que provienen del exterior, el Estado puede medir con exactitud milimétrica qué porción del consumo interno está siendo financiada por capital foráneo, principalmente por familiares que viven en otros países. Entiendo. Es una forma de tener el pulso exacto de la entrada de dinero externo. En economías donde la divisa extranjera es crucial, saber exactamente cómo, cuándo y en qué volumen entra ese dinero a través del comercio electrónico permite tomar decisiones de política monetaria en tiempo real. Es pura inteligencia financiera.
Es un ecosistema que busca integrarse en las dinámicas del comercio global digital. Para captar divisas, sí, pero manteniendo el monopolio absoluto de la información y del flujo de capital. Y fíjate que ese control digital férreo sobre las finanzas que llegan desde el exterior contrasta muchísimo con el cambio de tono radical que estamos viendo en el ámbito interno. Desde luego, el contraste es notable. Porque de puertas para adentro presenciamos la imposición de una severidad administrativa sin precedentes. Me refiero a la nueva Ley 1772-2025, el régimen general de contravenciones y sanciones administrativas y las resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios. Así es. Parece que la mano dura tradicional también ha encontrado su camino hacia la digitalización total. Esto plantea una pregunta importante sobre los límites de la responsabilidad y la capacidad del Estado para intervenir el patrimonio privado y corporativo. Vamos a profundizar en eso. Esta nueva ley no se limita simplemente a actualizar la cuantía de las multas, sino que define de manera muy precisa herramientas legales excepcionalmente contundentes, como es el caso del comiso. Es decir, la confiscación formal de bienes. Exactamente. El texto legal establece que el comiso permite privar al infractor de los bienes que fueron objeto de la contravención, de los instrumentos que se usaron para cometerla y de los frutos o beneficios económicos obtenidos. Pero lo que resulta verdaderamente llamativo del texto legal y que supone un salto cualitativo enorme en materia sancionadora es hasta dónde llega el alcance de ese comiso. Así es. Porque no se queda solo en las propiedades o el dinero que pertenecen directamente a la persona o empresa que cometió la infracción. Ese es el punto más crítico y polémico de la normativa. La ley especifica claramente que la confiscación también alcanza los efectos o instrumentos que se encuentren en posesión o sean propiedad de terceros no responsables. Terceros no responsables. A ver, eso requiere una explicación detallada, porque suena a que alguien totalmente inocente puede perder sus propiedades de la noche a la mañana. Significa exactamente eso, bajo ciertas condiciones, claro. Hablamos de personas o empresas que no cometieron la infracción original, pero cuyos bienes sirvieron, quizás sin su conocimiento pleno, como medio para ocultar o asegurar los objetos de la contravención o para beneficiar a otras personas. Ponme un ejemplo práctico para visualizarlo. Imaginemos el caso de una empresa que alquila un almacén logístico. Si quien alquila comete una infracción grave utilizando ese espacio, la ley ahora otorga la potestad de confiscar bienes vinculados a ese espacio, afectando potencialmente al propietario del almacén. Que es un tercero no responsable. Eso es. Esto amplía enormemente el radio de acción y disuasión de las autoridades frente a las infracciones. Además, la ley tipifica claramente agravantes muy severos para las sanciones, ¿Cómo cuáles? como la utilización de medios fraudulentos, la ocultación deliberada de información a los inspectores o el aprovechamiento de una posición de autoridad para cometer la infracción. Es un cerco legal absoluto y expansivo. Tela, con la normativa. Es muy contundente. Y luego está la fase de ejecución de la sanción, que es donde verdaderamente entra en juego la Resolución 340 del Ministerio de Finanzas y Precios. Esta resolución explica paso a paso el funcionamiento de lo que podríamos llamar el embargo digital. Un término muy apropiado. Si a un ciudadano o a una empresa le imponen una multa y no la abonan en un plazo máximo de 60 días naturales, se acabó el interminable papeleo físico, las notificaciones por correo postal o los juicios largos. El sistema pasa directamente a la vía de apremio. Sin esperas. Y para aclarar este concepto técnico de forma sencilla, la vía de apremio no es más que la ejecución forzosa de la deuda. Es cuando la Administración deja de pedir el pago de forma voluntaria y pasa directamente a intervenir las finanzas para cobrarse lo que se le debe. En este escenario, esa intervención se hace mediante un embargo de cuentas bancarias realizado íntegramente de forma telemática. Ilustra a la perfección la digitalización implacable del aparato sancionador. ¿Cómo funciona exactamente el flujo de datos? Las oficinas provinciales de finanzas y precios envían semanalmente unos ficheros digitales encriptados con las solicitudes de embargo directamente a los servidores de los bancos comerciales. Todo automatizado. Totalmente. El banco recibe el archivo y, de forma automatizada, bloquea la cantidad requerida en las cuentas del infractor. Si la cuenta no tiene fondos suficientes en ese momento, no se cancela la orden. ¿Qué ocurre entonces? La cuenta queda parcialmente congelada, capturando cualquier ingreso futuro hasta que se logre el cobro total de la multa. Todo fluye de servidor a servidor, sin intervención humana directa en la sucursal.
Si transcurren los 60 días sin pago, el algoritmo interviene en las finanzas sin previo aviso físico. Es de una eficiencia quirúrgica e implacable, la verdad. El ministerio manda el archivo, el sistema bancario embarga automáticamente, y luego el banco informa de vuelta mediante otro fichero sobre los cobros que ha logrado realizar. Es una maquinaria perfecta y cerrada para garantizar la recaudación a toda costa. Sin embargo, para aportar un matiz necesario a esta percepción de dureza algorítmica y burocrática, hay que señalar que la misma Ley 17.7 incluye una cláusula de indulgencia muy reveladora. Así. Sí, concretamente en su artículo 18.1. Esta cláusula otorga a la autoridad competente el poder de la discrecionalidad humana frente a la rigidez de la máquina. Una válvula de escape. Permite a dicha autoridad abstenerse de sancionar una contravención si considera, tras evaluar el contexto y de forma razonada, que la infracción no tiene consecuencias graves y que el historial del infractor es favorable. Bueno, algo es algo. Evidente de equilibrar un sistema de recaudación digital implacable con el sentido común y la evaluación particular de cada caso. Un equilibrio dificilísimo de mantener en la práctica, sin duda alguna, porque esa misma capacidad del Estado para intervenir el patrimonio digital con tanta contundencia se traslada de forma casi idéntica al territorio físico. Y tanto. Esto nos lleva a otro movimiento colosal que ha tenido lugar hoy en las directrices del Ministerio de Energía y Minas. Las concesiones mineras. Exacto. Hemos visto una ola repentina, simultánea y contundente de extinciones de permisos, tanto de reconocimiento como de explotación minera en varias provincias. Ha sido como un gran apagón de concesiones, desenchufando proyectos enteros de un plumazo. Y es un movimiento tremendamente significativo, no solo por la cantidad de tierra involucrada, sino por la envergadura de los actores y el tipo de recursos estratégicos que estaban en juego. Vamos a repasar los nombres, porque tienen peso. Por un lado, nos encontramos con la empresa minera La Victoria S.A., una empresa mixta de gran calado que acaba de perder sus permisos para buscar oro, cobre, plata, zinc y plomo en áreas geográficas muy expensas. Zonas muy ricas en minerales. Específicamente, se les retira el permiso sobre el área denominada Vega Grande I, ubicada en la provincia de Granma, y sobre el área de San Nicolás en la provincia de Ciego de Ávila. Ambos permisos han sido extinguidos formalmente tras vencer sus plazos de prórroga sin renovación. Y el alcance de esta medida no se limita únicamente a las corporaciones mixtas tradicionales, ¿verdad? Las instituciones académicas y de investigación también han entrado en esta purga de concesiones. Efectivamente, el impacto llega al ámbito académico de lleno. A la Universidad de Moa se le retira oficialmente el permiso de reconocimiento geológico en el área conocida como Colas Rojas, situada en Holguín. Y lo importante no es solo quién pierde el permiso, sino qué estaban buscando. El detalle crítico es ese. Allí estaban autorizados para investigar la presencia de hierro, cromo, oro y elementos geopolíticamente vitales como las tierras raras y minerales del grupo del platino. Palabras mayores. Detengámonos un segundo en las tierras raras, porque a nivel global son el santo grial de la tecnología contemporánea. Totalmente. Son componentes indispensables para fabricar desde teléfonos inteligentes hasta turbinas eólicas, vehículos eléctricos y armamento avanzado. Es que mueven la industria moderna. Que una universidad pierda el permiso para investigar estos elementos no es un simple trámite burocrático de vencimiento de plazos. Es una reconfiguración total de quién tiene acceso al subsuelo más valioso de la nación. A esto se suma finalmente el caso de Mármoles Cubanos. ¿Qué ha pasado con ellos? A Mármoles Cubanos se les extingue una concesión de explotación activa, fíjate, no solo de exploración, sino activa en el área cariblanca de Sancti Spíritus. Aquí hay un detalle procedimental crucial que no podemos pasar por alto bajo ningún concepto. Dime. Las resoluciones del Ministerio son extremadamente precisas en un punto, y es que perder el derecho sobre la tierra no borra el historial de responsabilidades. Las obligaciones continúan. Exactamente. Las normativas dictan que todas estas entidades, desde la gigantesca La Victoria hasta la Universidad de Morra, están legalmente obligadas a cumplir hasta la última coma con todas las obligaciones que contrajeron en el momento de recibir los permisos iniciales. No pueden simplemente irse. No. El texto subraya con especial énfasis las obligaciones de índole medioambiental y tributaria. Y, por supuesto, deja claro que deben indemnizar por cualquier daño o alteración causada por los trabajos que llegaron a realizar sobre el terreno. Es lógico.
El mensaje de la administración no es simplemente un se acabó el tiempo de concesión, recojan su maquinaria y váyanse. Es un mandato firme de se acabó el tiempo, y deben dejar absolutamente todo exactamente como estaba, pagando cada impuesto y cada reparación pendiente. Si conectamos esto con el panorama general de lo que hemos estado analizando hoy, hay una frase legal específica que se repite en todas estas resoluciones mineras y que resulta inmensamente reveladora. ¿Cuál es? Declarar franca el área. Es interesante. Al emitir esta declaración de áreas francas, el Ministerio está indicando legalmente que todas estas vastas zonas ricas en minerales ahora vuelven a estar disponibles para recibir nuevas solicitudes. Y esto plantea teorías fascinantes sobre la estrategia a largo plazo. Se abre el abanico de posibilidades. Claro, estamos ante una simple limpieza rutinaria del tablero burocrático para rediseñar la estrategia nacional de extracción de recursos con empresas puramente estatales. ¿Podría ser? O, por el contrario, estamos viendo el paso previo y necesario para dar entrada a nuevos y potentes actores internacionales. Esa es una hipótesis muy plausible. Quizás algunos de esos inmensos conglomerados internacionales que mencionábamos al principio en el ámbito comercial estén preparándose para asumir la exploración y explotación de minerales tan críticos para el futuro como las tierras raras, el platino o el oro. Esa es la gran incógnita que queda flotando en el ambiente. Liberan decenas de miles de hectáreas de territorio con un potencial incalculable para recursos estratégicos globales exactamente el mismo día que autorizan a una docena de inmensas representaciones extranjeras a operar dentro de sus fronteras. Son demasiadas piezas de peso moviéndose en el tablero simultáneamente como para pensar en una mera coincidencia. Todo parece estar sincronizado. Y para demostrar que este movimiento es verdaderamente integral y abarca todas las facetas del Estado, hay hasta noticias en el frente diplomático más formal. Sí, lo he visto. El Consejo de Estado, mediante un acuerdo oficial publicado hoy mismo, acaba de designar a Carlos Manuel Rojas Lago como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Mozambique. Parece un detalle menor en comparación con embargos digitales o minas de oro, pero deja clarísimo cómo opera la coordinación de las maquinarias de un Estado fuertemente centralizado. Totalmente alineado. Mientras un ministerio organiza y fiscaliza las pasarelas de pago digitales y otro automatiza los embargos de cuentas bancarias a nivel nacional, el servicio exterior no se detiene y continúa posicionando sus piezas diplomáticas en el tablero internacional, afianzando, en este caso, su presencia en el continente africano. Todo es parte de un mismo impulso administrativo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este inmenso y complejo rompecabezas que nos ha dejado la jornada legal de hoy, vemos un contraste masivo casi paradójico. Por un lado, el país parece estar abriendo sus puertas de par en par, autorizando el desembarco de gigantes comerciales y representaciones de medio mundo, desde España y China hasta Panamá y Rusia. Una apertura sin precedentes en lo visual. Está creando a toda velocidad una sofisticada estructura de pasarelas de pago internacionales y sistemas de trazabilidad estadística para absorber, canalizar y vigilar las divisas extranjeras. Se preparan logística y financieramente para un flujo de bienes y dinero electrónico a una escala verdaderamente global. Así es. La ley con una precisión quirúrgica que alcanza incluso a confiscar los bienes de terceros involucrados indirectamente. El rigor administrativo al máximo nivel. Y todo este reordenamiento financiero y penal ocurre mientras se reinicia por completo y desde cero el mapa de las concesiones mineras de los recursos más estratégicos del país. En síntesis, estamos observando en tiempo real la dualidad perfecta de un modelo estatal contemporáneo que intenta sobrevivir en el siglo XXI. Una economía que busca desesperadamente integrarse en los flujos del comercio global digital y captar las tan necesarias divisas extranjeras. Una necesidad vital, claro. Pero que, para asegurarse de no perder ni un ápice de control en ese arriesgado proceso, blinda, automatiza y centraliza su marco legal interno, utilizando herramientas de máxima rigidez y altísima eficiencia digital. Es, en esencia, la apertura selectiva de los mercados internacionales, fuertemente condicionada por el endurecimiento absoluto y algorítmico de la administración pública interna. Un escenario fascinante y lleno de contradicciones aparentes que nos lleva de cabeza a una reflexión profunda. En un ecosistema donde de repente convergen catálogos comerciales con productos de todos los rincones del planeta a través de plataformas electrónicas,
Pero donde un algoritmo estatal centralizado tiene la potestad absoluta de congelar los ahorros bancarios por una simple infracción administrativa en menos de 2 meses, ¿cómo cambiará realmente la vida diaria, el comportamiento ciudadano y la cultura empresarial al chocar frontalmente la inmensidad desregulada del libre mercado internacional con la precisión absoluta de un Estado altamente digitalizado e implacable?